unos conceptos físicos que son fuerza, trabajo y potencia. Porque nosotros escuchamos a veces expresiones como estas que aparecen aquí en este módulo. Esta máquina tiene mucha fuerza, esa máquina trabaja mucho, aquella máquina tiene mucha potencia, o esta máquina no está haciendo su trabajo bien. El objetivo es que hoy aclaremos estos conceptos y podemos trasladarlos y aplicarlos a la parte de electricidad. Entonces, vamos a permitirnos trabajar con estos conceptos que tenemos aquí, avancemos un poco y venimos ya a la parte de definición como tal de fuerza, trabajo y potencia física y luego lo pasamos aplicada a la parte de electricidad que sería potencia eléctrica. Entonces, recordemos un poquito que existen unas fuerzas en la naturaleza como la gravedad, que es una fuerza que actúa sobre todos los cuerpos, lo cual nos mantiene atraídos hacia el centro de la Tierra. Como tal, en el espacio exterior no existen tal fuerza, por eso ustedes ven en las películas que cuando están en el espacio exterior o si ven ahora alguna documental de cuando el hombre llegó a la luna, pues observa que ellos como que se levantan del piso, porque no existe gravedad. El valor de esta fuerza de gravedad viene muy relacionada con algo que nosotros llamamos el peso, ¿cierto? Entonces, este peso que nosotros tenemos va a hacer que la fuerza de gravedad pues sea más fuerte. Entonces, entre más peso tengamos, mayor va a ser esa fuerza de atracción hacia el centro. Y esa fuerza se mide, esta fuerza y peso surge una medida que se llama el kilogramo. Entonces, ese peso que nosotros vamos a tener lo vamos a medir en kilogramos. Hasta ahí no hay nada raro allí. El trabajo ya son dos cosas un poquito diferentes. Miremos lo que tiene aquí. Fuerza y trabajo, aunque son diferentes, son conceptos que están íntimamente ligados. Cuando efectuamos una fuerza, inmediatamente pensamos en el trabajo, pero no siempre se realiza un trabajo cuando aplicamos una fuerza. Entonces, pongamos a lo siguiente. La física nos dice que se realiza un trabajo cuando la fuerza aplicada a un cuerpo hace que éste se mueva, que fue lo que dijo el compañero cuando hizo su participación. Por ejemplo, un atleta, un pesista, va a levantar una pesa de 150 kilogramos por encima de su cabeza. Él realiza un trabajo por cuanto está desplazando la pesa de 150 kilos en un determinado peso. Es decir, la pesa está aquí en el piso y cuando él la empieza a realizar, a levantar, perdón, él está realizando un trabajo. Ojo a eso. Está realizando un trabajo, ¿por qué? Porque ha habido un desplazamiento del peso del piso hasta el sitio donde lo está llevando. Entonces, en el momento en que él lleva la pesa desde el piso y hace todo lo que llaman los pesistas el envión y la sostiene hasta aquí, hasta ahí realizó un trabajo. Pero ojo a lo siguiente, mientras el peso está inmóvil en su cabeza, él está realizando una fuerza, pero no está realizando un trabajo. Entonces observen ustedes que aquí el pesista está haciendo una fuerza en sus brazos para contrarrestar el peso de los 150 kilos, pero él no está realizando un trabajo. Entonces ahí es la diferencia. El trabajo se realiza cuando hay un movimiento. De lo contrario, simplemente estoy aplicando una fuerza. Nosotros podríamos expresar esto ya con un movimiento cinético, por ejemplo. Tenemos acá un resorte, el cual está estirado, tiene una elongación. Yo lo tengo aquí estirado, observen ustedes, y tengo este pasador sosteniéndolo. Hay una fuerza, ¿cierto? Hay un estiramiento del resorte,
pero no hay trabajo. ¿Por qué no hay trabajo? Porque no hay movimiento. Si yo retiro el enganche que tengo acá, inmediatamente el resorte va a volver a su posición inicial y de acuerdo a la capacidad que tenga el resorte, él va a tener un pivote varias veces hasta que llega nuevamente y se está quieto. En el momento que hay movimiento, ahí hay trabajo. En el lado izquierdo solamente tenemos fuerza. Entonces, nosotros podemos definir el trabajo como la fuerza por la distancia. Entonces, el pesista, por ejemplo, para el ejemplo que teníamos allí, levanta 150 kilos y lo sube 2 metros. Entonces aparece una magnitud física que es kilogramos metro. 300 kilogramos metros hizo el señor de trabajo. También lo puedo expresar de este trabajo que sea horizontal, no lo vamos a mirar, porque me interesa que lleguemos al concepto de potencia. Entonces nos dice, la potencia es la velocidad con que yo hago un trabajo. Podríamos nosotros decirlo rápidamente así. Entonces leamos lo que nos dice el material de apoyo. Dos máquinas pueden ser aptas para realizar el mismo trabajo. Por ejemplo, si tuviera que escoger entre dos grúas, ambas capaces de levantar 1000 kilos, ¿usted escogería la que trabaja más rápido o la más lenta? Obviamente nosotros vamos a escoger la que trabaja más rápido, la que hace el trabajo más rápido. Entonces, desde el momento en que nosotros consideramos el tiempo como un factor importante, ahí ya estamos hablando de potencia. Entonces, en resumen, nosotros podemos decir que la potencia se le llama al trabajo realizado en una unidad de tiempo. ¿Listo? Entonces, un equipo que haga el trabajo más rápido va a tener mayor potencia que otro equipo. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un paseo y conseguimos un carrito, digamos que un Renault 4, y vamos a ir a un paseo al río que queda en la montaña, y conseguimos otro carro, un campero, quizás que tenga una potencia de 4000 centímetros cúbicos en su motor, pues obviamente que en el campero nosotros vamos a llegar mucho más rápido que si nos vamos en el carro pequeño. Entonces, esa es la potencia. Diríamos que el campero tiene una potencia mayor que el otro carro, puesto que llega al sitio en un tiempo más rápido. Entonces, va a tener una potencia mayor. Entonces, nosotros ya no vamos a hablar de potencia en términos generales, sino que nos vamos a enfocar básicamente a lo que nosotros llamamos potencia eléctrica. Entonces aquí hay unos ejercicios de autocontrol, pero llegamos aquí al tema de energía y potencia eléctrica, que es el que quiero que trabajemos. Energía, nosotros la definimos como la capacidad que tienen los cuerpos para producir un trabajo. La electricidad ya sabemos nosotros que es una manifestación de la energía. En otro aparte habíamos estudiado la transformación de la energía en una central hidroeléctrica, cómo tenía esa transformación desde la energía potencial, luego pasaba a cinética, luego en la turbina se volvía mecánica, a través de un eje le pasaba el movimiento, esa energía mecánica, a un generador, y el generador por su sistema electromagnético nos produce una energía eléctrica. Entonces nosotros ya sabemos que la electricidad es una manifestación de la energía. Y esa electricidad sabemos que es capaz de producir un trabajo, que necesariamente supone la existencia de una fuerza, ya que sin fuerza nosotros sabemos que no hay trabajo, ¿cierto? Entonces continuemos. Por ejemplo, es en una estática. Nosotros, si frotamos una barra y tenemos un material que tiene una carga diferente, pues esto va a hacer que lo atraiga. Va a haber una fuerza de atracción
y va a haber un movimiento, entonces ahí estamos hablando que hay un trabajo. Ahora, revisemos el tema de potencia eléctrica como tal. Usted sabe que todo circuito que ya hemos mencionado, hay un movimiento de electrones. Recordemos cuando vimos el concepto de voltaje, corriente y resistencia, y Ese, hablábamos, perdón, ese no es el que dice que son los electrones que quedan libres. correcto. El voltaje o fuerza electromotriz es aquella que me impulsa los electrones a través del conductor y ese movimiento de esos electrones es lo que nosotros llamamos corriente. Pero mira que a ese movimiento de electrones hay un desplazamiento, nosotros podríamos decir que eso es un trabajo. Entonces, la unidad de carga eléctrica es el culombio y si se mueve en una unidad de tiempo, ahí aparece lo que nosotros ya conocemos como amper o amperio. O sea, quiere decir que un amperio es un culombio que se desplaza en un segundo. Esta es la definición de amperio que nosotros habíamos visto anteriormente. ¿Y el amperio qué es? Es la medida del flujo de la corriente eléctrica. Entonces, observemos acá ya un circuito en el cual nosotros tenemos el mismo voltaje, pero tenemos dos resistencias diferentes. Al variar la resistencia va a haber un flujo de corriente distinta. Por lo tanto, nosotros llegamos a la conclusión que la potencia eléctrica es igual al producto de la tensión por la intensidad de corriente. O dicho de una manera muy sencilla, la potencia eléctrica es el voltaje por la corriente, o el voltaje por la intensidad de corriente, o la tensión por intensidad de corriente. Es exactamente lo mismo. A partir de esa potencia, nosotros la vamos a medir en watts. Y esto lo hacemos en homenaje al señor James Watt, quien realizó todos los trabajos correspondientes a esto, y él saca lo que llamamos en los electricistas la ley de Watt, que es la potencia eléctrica suministrada por un receptor es directamente proporcional a la tensión de alimentación U o V, como quieras tenerlo, del circuito y a la intensidad que circula por él. Es decir, la potencia es el producto del voltaje por la corriente.